Y bueno, pues vamos al siguiente tema, Sí, porque siguiente si no divagamos y divagamos, ¿no? Ya, para cerrar, El este examen. es sobre el examen de japonés, que siempre nos preguntan. Entonces, vimos este artículo sobre una persona que estuvo estudiando japonés y presentó el examen del nivel más alto, o sea, el N1, y lo aprobó con la puntuación máxima, digamos, el 100 perfecto, ¿no? Así es, que es algo extraordinario. O sea, esto es la única ocasión que ha ocurrido como alguien presentando el examen de extranjero. Extranjero, sí. Porque hay que dejar claro que este examen incluso lo presentan japoneses que aspiran a ser maestros para JICA, que es organismo, la agencia del gobierno que enseña japonés a extranjeros en todos lados del mundo. Y es Si tú quieres ser maestro, tienes que pasar ese examen. O sea, y les cuesta trabajo. Y les cuesta, imagínense, ¿no? dificilísimo realmente. Entonces, esta persona, que no recuerdo el nombre, Patrick o algo así, no me acuerdo. Por aquí la tengo escrita, déjame buscarlo. Patrick. Es de Estados Unidos, él. Sí, no, Patrick no, Parecki. Jonathan Parecki. Sí. Jonathan Parecki. Y bueno, él presentó este examen. Y le hicieron una entrevista sobre Porque eso era cómo lo sorprendente. hiciste, ¿no? ¿Qué técnica usaste? ¿Qué técnica, qué método utilizaste? Y bueno, él básicamente hablaba de que se enfocó en lo que más le costaba, prácticamente, era el leer. Entonces empezó con libros para niños, donde estaba escrito el furigana, que está el kanji, y arriba está escrito cómo se pronuncia ese kanji. En hiragana, ¿no? Que es la escritura sí. más simple, ¿no? Entonces empezó con estos libros muy sencillos y poco a poco fue subiendo hasta llegar a libros como Murakami, que dice que él le gusta mucho, los disfruto mucho. De hecho, Murakami es el escritor con el que hablamos hace un momento. Y otro escritor, pero bueno, la cosa es de que fue subiendo poco a poco su nivel de lectura, ¿no? Llegó incluso al periódico, ¿no? Aquí en Japón dicen, si quieres aprender bien los kanji más complejos, lee el periódico, ¿no? Así es. Hay kanji que si acabaste la preparatoria, no puedes leer, incluso. O sea, es tan complicado muchas veces, ¿no? Sí. En general, los kanji acaban en la primaria, como estudiarlos como tal. Ya en la secundaria, apareció en el libro, ya lo debes conocer, o sea, no hay clase así de el kanji así, sino es tú, ¿no? Ok, sí, y entonces, pues eso era lo que mencionaba, ¿no? Que te enfoques en cuál es tu débil y a eso le des más, ¿no? Quizás es un consejo que muchos dan, pero bueno, muchas veces se nos olvida, ¿no? ¿Cuáles son nuestras partes débiles al aprender un idioma? Y como que uno se enfoca a veces en lo que sí le sale, ¿no? De hecho, o sea, también. dices, me salen muy bonitos los kanji. Y estás, escribe kanji, ¿no? Pero no tienes ni la menor idea de cómo hablar o cómo leer. Cómo decirlo, ¿no? O sea, cómo se escucha, ¿no? También. Exacto. Entonces, pues ya, otras recomendaciones que hacía era de que él usaba unas aplicaciones, ¿no? Una aplicación que se llama Anki, que prácticamente no es solo de japonés. No tiene que ser esa aplicación, pero él usaba esta. Él usaba esta, yo creo que por la conveniencia de que estaba en el teléfono y lo podía usar donde quisiera, ¿no? Pero prácticamente él escribía palabras o cosas que él se quería recordar en estas tarjetas, ¿no? Son flashcards. Flashcards, así es. Y entonces las estudiaba por 1 hora, así una tras otra, ¿no? Entonces también un estudio intenso, digamos, ¿no? Claro. Y él mismo decía también, un día no te la sientes de estudiar, déjalo. O sea, realmente tómate el tiempo de descansar, porque el estudiar no es una cuestión de una semana antes del examen, sino tiene que ser algo que vas haciendo poco a poco, 1 hora al día, tuyo, todos los días, por 1 año, ¿no? Y obviamente es mejor descansar, quizás verlo en el lado negativo, malgastar un día para descansar, a no descansar y solamente pues estar haciendo 1 hora pero cansado y quizás ni dentro y estás solamente así, te pones de malas y al final tienes que descansar 1 semana para poder volver a tomarlo y es contraproducente. Así es. Él hablaba también mucho él veía youtubers favoritos suyos en japonés, o sea, youtubers japoneses, hablando en japonés, que le gustan, ¿no? Entonces también esto estimula, ¿no? Porque te estás divirtiendo y una vez que te estás divirtiendo, estás riendo, aprendes mejor, ¿no? Así definitivamente. Entonces, bueno, si ustedes pronto, de hecho, va a ser ya el segundo examen porque se hacen 2 años,
2 años. Dos veces al Dos año. veces al año, en julio y en diciembre. Entonces pronto ya va a ser el segundo examen del año y pues se están preparando para cualquier nivel, pues mucho éxito, échenle muchas ganas y bueno, agarren ciertos, ¿cómo se dice? Tips o métodos que les convenga más, vean cuál es su parte más débil y denle más a esa, todavía están 2 meses. Y digamos que creo que prepararse. mucho de lo que esta persona recomendaba es entrar en multi-source, digámosle así, ¿no? Perdón que utilice palabras en inglés, es que no me vienen. Que sería diferentes fuentes, o sea, no una sola técnica, ¿no? O sea, yo también hemos estudiado idiomas y yo me ponía a leer artículos en italiano. O sea, Sobre cuando estaba yo música, aprendiendo el italiano, mejorando el italiano, buscaba, todavía internet era un lugar medio prehistórico, ibas navegando y te saltaba un dinosaurio. Encontraba muy pocos artículos, pero los que encontraba los imprimía y me ponía a leerlos y no entendía nada, ¿no? Al punto de que cuando llegamos a Italia y quería yo rentar un departamento, hablaba yo por teléfono y no sabía ni siquiera qué me estaban diciendo, ¿no? Pero una cosa prehistórica, ¿no? Y obviamente llevando las clases y todo, forzándote, leyendo, poniendo frases en la pared. Cambié el Windows, mi computadora estaba en italiano, o sea, también era puro masoquismo, ¿no? O sea, así como que si le entra un virus ya valió esto. Pero sí hay ¿Qué me estás pidiendo? sí hay que adaptar más la situación o tu entorno a el idioma. Más bien, sí, al idioma que estás estudiando, ¿no? Exacto, pon tu celular, tu smartphone en japonés, ¿no? ¿Sí? Y buena suerte. No, y es que sí, en serio, sí se aprende más así, porque bueno, nuestra otra compu sí está en japonés, muchas cosas y luego sale un error y yo no le quiero decir a Pablo, porque quizás lo cause. Y entonces me pongo ahí a leer a ver qué dice. Bueno, que sí, le de aceptar porque tal cosa, ¿no? Ya. Pero sí, te ves forzado, te ves en la necesidad de actuar ya y yo creo que cuando mucho. aprender un idioma, la mejor forma es, quizás sea no tan bueno, pero estar en la peor situación. También. O sea, porque digo, yo no estaba en la peor situación cuando aprendí el japonés, pero estaba en la situación en la que quiero hablar, quiero jugar, soy un niño y no puedo. Así es. Y así como que pues no voy a pasarme todo el año hablando en señas así, ni siquiera señas, tratando de decirle de que quiero jugar con esa persona. Entonces pues, ¿qué hago? Pues voy a aprenderlo y pues por eso logras aprenderlo, ¿no? Sí, de hecho, cuando llegó a México, de Italia a México, sin hablar casi nada de nada. Y sí, en general. Y yo mezclaba hablaba muchísimas cosas de italiano, ¿no? Y no entendía bien lo que le decían en el kinder. Y luego, ya que se agarró con el español, sí, empezamos a enseñar francés porque según nosotros nos íbamos a ir a Quebec, que no nos fuimos. Y estuve, eso sí, estuve aprendiendo francés. Leía Doctors en francés sí, y los pitufos en francés. En serio, sí, me ponía a ver caricaturas, leía en francés, el me hablaba a veces también en francés. Pero dimos así una vuelta de... Y ya que ya estaba podía hablar francés y ya me podía medio comunicar. No, que sabes qué, mejor japonés. Y luego empezaron las clases de japonés. De hecho, cuando llegó a Japón, no hablaba mucho japonés. Y me venía a preguntar a mí, ¿cómo le digo que si puedo jugar? Y no sé qué, le decía yo. Y ahorita él es el que me llena las frases como que, no, tú sabes leer esto. Aunque me acuerdo, háblale a tal aunque sí me persona, acuerdo dile mucho que se me olvidaba siempre cómo decir cuando invitara a mi amigo. Yo niño de 5 años tenía mi libreta donde anotaba todas las palabras que me iban enseñando y así. Y me acuerdo que una vez se me olvidó la libreta, ¿no? Pero no me puedo acordar cómo invitar. Y les preguntaba, pero no me querían decir, ¿no? Y yo pues en el coraje y no poder hasta tal como venía cara así me logré acordar y desde entonces ya no se me olvidaba, ¿no? Y ahorita prácticamente es bilingüe, o sea, aprender un idioma a los 5 años quizás no es como cuando naces con él, pero básicamente es bilingüismo completo, ¿no? Al punto que saca exámenes, no siempre, pero perfectos en algunas veces en idioma japonés. Incluso bueno, digo, entonces, no todo es es posible, no es por presumirte, pero todo es posible si uno tiene la necesidad de, como dices, ¿no? Y porque sí me acuerdo de que en el momento dije, ¿por qué no me dicen solamente eso? Pero creo que eso me cambió mucho la forma de pensar y como
hacia el idioma, ¿no? Y todos podemos aprender a cualquier Así edad, es. eso Sí, porque definitivamente. tiene que ser divertido, pero también hay que apretar un poquito, ¿no? Para que... Y técnicas, cada uno Exacto, tiene que también. encontrar cuál le funciona más. Por ejemplo, mi papá también estuvo aprendiendo italiano y se ponía a leer en el cuarto, en el techo, en la azotea, ¿no? En el cuarto de servicio. En el techo. En el techo, no en el cuarto, ¿no? Y leía en voz alta porque a él le gusta mucho la pronunciación. Él hacía esto, incluso él, bueno, Ya desde él creció en otros Canadá idiomas y en que- Estados Unidos, entonces hablaba inglés y francés desde pequeño y obviamente español. Pero no quería perderlo porque pues, en México no hablaba con nadie más que español en general, ¿no? O sea, hablaba con mi mamá en inglés, pero no hablaba francés con nadie. Entonces leía en francés y eso hizo lo mismo con italiano, ¿no? Y bueno, ahorita que tendrá 70 y poco años. Bueno, viene haciendo ya de varios años y digamos, no era un chaval, ¿no? Él ya estaba grande de edad. Y sabe bastante bien, o sea, puede ver sin ningún problema películas, viajó por entender Italia muy bien. solo, o sea, Solo, sí. se las arregló y todo, ¿no? Entonces todos podemos a cualquier edad, Así es. definitivamente, ¿no? De hecho. Así Y es. bueno, nada más para no dejarlo, porque Ahora, ya hasta lo no vayas a bajamos. tirar a Totoro, espérate. Bueno, Totoro Para los que están estudiando japonés, este libro se los recomendamos muchísimo. muchísimo. Se llama The Key to Kanji. Ya, miren, aquí tiene unas anotaciones. ¿De quién ya. será? Y es que este libro te va enseñando japonés en un modo muy visual. Sí, se ve. O sea, muy amigable, en el sentido que es como... Es que le da mucho. El trazo en el kanji muchas veces es una simplificación de un dibujo. O sea, el de persona es la simplificación de una persona, básicamente, Ahí. ¿no? Por decir algo. Así Y cada es. kanji tiene su propia historia, así. Entonces este libro está escrito Pues no se el ve. kanji, cómo Voy a llegó, acercarme cómo más. llegó. Ahí. Así, ahí está. Ahí sí. El que está en el círculo es el kanji, a su lado izquierdo hay como que varios garabatos. Esos son los dibujos de cómo llegaron, cómo se creó escritura. ese kanji, ¿no? Y abajo está la explicación de los significados del kanji, cómo se leen, todo eso, ¿no? Así es. Y es que, bueno, la escritora de este libro, Noriko Kurosawa, es japonesa viviendo en Estados Unidos. No sé exactamente en qué parte de Estados Unidos, Cincinnati, no sé, no estoy segura, pero ella estudia, o sea, bueno, esto empezó aquí estudiando todo esto, se fue a alguna universidad a dar cursos sobre lengua japonesa y tiene su blog, digamos, no son tan seguidas las entradas de blog que hace, de posts, pero de repente escribe un poco de esta manera, ¿no? Digamos, explicando un kanji. Y es muy interesante porque te lo explica desde cero, digamos, desde como vieron esos dibujitos, y puedes entender de dónde viene. Y es muy fácil para otros kanji, ya puedes saber, este es de persona, entonces significa que, y sí hay relación, ¿no? Entonces, se lo recomendamos mucho. No sé dónde, nosotros lo compramos en una tienda, en una librería aquí, ¿no? Lo venden online, o sea, Online, no pero- quiero decir los marketplaces, sí, lo pueden en cualquier lugar encontrar. en línea, prácticamente, ¿no? Sí, es muy bueno ese libro. Si están estudiando, les va a ayudar muchísimo. Es más fácil también recordar cuando tienes una idea del por qué el kanji es así. Así Por ejemplo, el kanji de descansar en japonés está formado está formado por las partes de persona y árbol, Radical. las radicales. Entonces, la persona está sentado debajo del árbol, ¿no? Está descansando. Y ya es muy obvio, es muy fácil recordar cuál es el kanji de descansar, ¿no? O por ejemplo, esto sí, totalmente, todos los kanji que tienen el kanji de luna, siempre tienen que ver con el cuerpo humano, siempre, o sea, siempre es así. El pulmón se escribe el tsuki con el otro kanji, el corazón también es tsuki con otro kanji, y así siempre tiene la luna. No les podría explicar por qué es el kanji de luna, De ¿no? luna. Pero Pero pues, tiene su explicación explicación probablemente. también, ¿no? Tú no lo sabes, quizás no la conoces, pero sí tiene, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ya para terminar, este vaso, como decía hace rato Ro, tiene el kanji de muchos peces, no sé si todos, ¿no? Y uno de sus radicales es el de pez. El de pez. Entonces siempre es el de pez con no sé qué. El Puedes pez y saber. apellido, ¿no? Puedes saber que ese kanji es algún pez, ¿no? Digamos, es pez azul, pez flor, pez... Pez que se ¿Qué llama. más hay? Por ejemplo, pez pez- piedra, Por pez... ejemplo, el pez azul es Saba,
que es Sería saba. No es sardina. Ah, Bueno, es no importa. bueno, no, es un tipo de sí. pesca. Son peces, es que aquí en Japón todos los peces tienen un nombre muy específico y hasta la persona más X del mundo se lo Se sabe. lo sabe. Y nosotros en general en otros lados del mundo es Pez. Sí. no, así como Así es. pez, bacalao, sardina ¿Qué y es atún, eso? ¿no? Eso es carne, ¿no? Y que carne de perro, ¿no? Y salmón. Ahí sí. Trucha máximo, ¿no? Pero allá así hasta los diferentes tipos de sardina, diferentes tipos de trucha, etcétera, tienen diferentes nombres. el Es súper tamaño. bonito. El maguro, el chutoro, maguro y que el otoro y... Hay una que es la sardina, ¿no? Que si es bebé, no sé qué. Que si es más grande, quién sabe qué. Que si es no sé qué. Que se tiran los diferente huevos, nombre. no sé qué. Pero de igual modo, en Japón todas las vacas son vacas, todas las ovejas son ovejas y todos los cerdos son cerdos. O sea, no hay así... Que si pata negra. que o que sí. diferenciaciones mínimas no existen, ¿no? Entonces, y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.